Imagina un simple centavo que todos hemos visto en nuestros bolsillos y que hoy podría valer más de $1.000.000. Este centavo no es solo una moneda, es un testigo de décadas de historia, errores ocultos y misterios que los coleccionistas buscan. Moneda número 1, penny de 1940. Cuando alguien sostiene un centavo de 1940 en la mano, lo primero que piensa es que no tiene nada de especial. Es una moneda que se produjo en cantidades enormes, circuló durante décadas y todavía aparece con facilidad en colecciones básicas o incluso en viejos frascos de monedas familiares. Sin embargo, esa percepción de moneda común es precisamente lo que la convierte en el punto de partida perfecto para este misterio. El penny de 1940 es la prueba de que el valor real de una moneda no depende del año grabado en su cara, sino de detalles diminutos, casi invisibles, que solo algunos ojos entrenados supieron detectar a tiempo. En 1940, Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero la tensión global ya se sentía en todos los niveles, incluida la Casa de la Moneda. La producción de centavos Lincoln fue masiva. Filadelfia, Denver y San Francisco trabajaron sin descanso para cubrir la demanda de circulación diaria. Millones y millones de monedas salieron de las prensas, todas aparentemente idénticas. Para el público general, un centavo era solo eso, un centavo. Nadie imaginaba que, dentro de esa producción gigantesca, se estaban sembrando pequeñas anomalías que décadas después cambiarían por completo la percepción de este año. Lo que hace especial al penny de 1940 no es una sola rareza, sino un conjunto de variaciones sutiles. Diferencias en el relieve, en la alineación, en la fuerza del golpe, e incluso en la textura del metal comenzaron a llamar la atención de los coleccionistas más meticulosos años después. Algunos notaron que ciertos ejemplares mostraban detalles inusualmente nítidos en el retrato de Lincoln, mientras que otros parecían tener debilidades consistentes en zonas específicas. Estas diferencias no eran aleatorias. Con el tiempo, se empezó a entender que eran pistas. Uno de los primeros patrones que despertó interés fue la calidad del acuñado. En 1940, algunas prensas estaban mejor calibradas que otras. Esto dio lugar a monedas con un strike excepcionalmente fuerte, donde cada línea del cabello de Lincoln y cada grano del trigo en el reverso aparecían con una claridad poco común. Estas monedas, en estados de conservación altos, comenzaron a destacarse en subastas. No porque fueran oficialmente errores, sino porque representaban un estándar de calidad que no era la norma en una producción tan masiva. Luego surgió algo aún más intrigante, ligeras variaciones en los cuños. Pequeños desgastes, microduplicaciones y alineaciones imperfectas que, en su momento, pasaron completamente desapercibidas. En la década de 1940 nadie estaba buscando double dice con lupa. Pero cuando los coleccionistas de generaciones posteriores comenzaron a estudiar los centavos de este periodo con mayor rigor, el penny de 1940 empezó a revelar secretos. Algunos ejemplares mostraban indicios tempranos de duplicación en letras o números, no tan dramáticos como los errores famosos de otros años, pero lo suficientemente claros como para establecer que algo interesante estaba ocurriendo en la Casa de la Moneda. Este descubrimiento llevó a una pregunta clave. Si en un año aparentemente tranquilo como 1940 ya existían estas variaciones, ¿qué más podría estar escondido en los años cercanos? El penny de 1940 se convirtió en una especie de lupa histórica. A través de él, los investigadores comenzaron a analizar con más atención los centavos de finales de los años 30 y principios de los 40. Fue entonces cuando se entendió que 1940 no era un caso aislado, sino el inicio de una transición. Otro factor importante fue la conservación. Muchos pennies de 1940 circularon intensamente, pero algunos pocos se guardaron sin saber por qué. Quizás fueron olvidados en cajones, álbumes incompletos o herencias familiares. Cuando estos ejemplares aparecieron décadas después en condición casi perfecta, el mercado reaccionó. Un penny de 1940 en estado común puede valer muy poco, pero uno con un strike excepcional y sin desgaste puede multiplicar su valor de forma sorprendente. Esa diferencia extrema entre monedas del mismo año fue lo que encendió la curiosidad colectiva. Los coleccionistas comenzaron a hablar entre ellos, a comparar ejemplares, a intercambiar fotografías y observaciones. Poco a poco, se formó la idea de que el valor real no estaba en el año, sino en los detalles invisibles.
El penny de 1940 se transformó en una lección silenciosa. Dos monedas idénticas para el ojo inexperto podían tener destinos económicos completamente distintos. Esta idea cambiaría para siempre la forma de mirar el cambio suelto. Además, el contexto histórico añadió una capa extra de fascinación. 1940 fue el último año antes de que la guerra alterara de manera directa los materiales, los procesos y las prioridades de la Casa de la Moneda. Aunque el centavo todavía se hacía con cobre tradicional, ya se sentían las presiones industriales. La producción acelerada aumentaba la probabilidad de imperfecciones, y esas imperfecciones, años después, se convertirían en tesoros buscados. Con el tiempo, algunos estudiosos empezaron a documentar estos patrones de forma más sistemática. Se compararon monedas de distintas casas de moneda, se analizaron diferencias entre Filadelfia, Denver y San Francisco, y se observó que ciertas variantes aparecían con mayor frecuencia en unas que en otras. Esto reforzó la idea de que el penny de 1940 no era solo una moneda común, sino una pieza clave para entender cómo pequeñas decisiones técnicas podían tener consecuencias enormes en el mercado numismático décadas más tarde. El atractivo psicológico del penny de 1940 también jugó un papel importante. Saber que una moneda tan común podía esconder un valor inesperado motivó a miles de personas a revisar sus colecciones antiguas. Fue una especie de llamada de atención. Si esto podía pasar con 1940, entonces cualquier año merecía una segunda mirada. Esa mentalidad alimentó el crecimiento del coleccionismo moderno y preparó el terreno para descubrimientos aún más impactantes. Hacia el final de este capítulo, queda claro que el penny de 1940 no es famoso por un solo récord millonario ni por un error espectacular. Su importancia radica en haber sido el punto de partida. Fue el año que enseñó a los coleccionistas a mirar más allá de lo obvio, a entender que el verdadero valor nace de la combinación entre historia, técnica y rareza silenciosa. Sin 1940, muchos de los grandes descubrimientos posteriores tal vez habrían pasado desapercibidos. Y aquí es donde la historia se conecta directamente con el siguiente año clave. Si 1940 fue el calentamiento, el momento en que se sembraron las primeras señales, lo que ocurrió después fue mucho más drástico. 2 años más tarde, el mundo cambió, la guerra entró de lleno en la vida diaria de Estados Unidos y la Casa de la Moneda tuvo que adaptarse a una realidad completamente nueva. Los centavos ya no serían los mismos, los materiales empezarían a escasear y los errores dejarían de ser simples curiosidades para convertirse en consecuencias directas de un sistema bajo presión. El penny de 1940 abrió los ojos. El siguiente capítulo mostrará cómo, en medio del conflicto global, esos pequeños detalles invisibles se transformaron en verdaderos puntos de quiebre. Moneda número 2, centavo de 1942. El centavo de 1942 no nace en silencio. Nace en medio del ruido, la prisa y el miedo de un mundo en guerra. Después de observar con atención los centavos de 1940 y descubrir que incluso los años más comunes podían esconder secretos, los coleccionistas más atentos ya sabían que algo grande estaba por venir. Y no se equivocaron. En 1942, la Casa de la Moneda de Estados Unidos se vio obligada a tomar decisiones apresuradas, decisiones que cambiarían para siempre la historia del centavo y que darían origen a algunas de las monedas más deseadas del planeta. Estados Unidos ya estaba completamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. El cobre, metal esencial para municiones, cables, equipos de comunicación y armamento, se volvió un recurso estratégico. Cada gramo contaba. Cada decisión se tomaba bajo presión. La Casa de la Moneda tenía que seguir produciendo monedas para una economía activa, pero al mismo tiempo debía ceder materiales a la maquinaria de guerra. Ese conflicto interno es el corazón del centavo de 1942. Durante la mayor parte de ese año, los centavos seguían acuñándose en bronce, una aleación compuesta principalmente de cobre. Sin embargo, los planes ya estaban cambiando. Los ingenieros, supervisores y grabadores sabían que el cobre pronto dejaría de estar disponible. Se realizaron pruebas, se evaluaron alternativas y se preparó el terreno para un cambio histórico. Ese cambio llegaría oficialmente en 1943, pero 1942 se convirtió en el año de transición, y como toda transición apresurada, dejó grietas. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, fascinante y extremadamente valiosa. En el caos de producción,
algunos discos metálicos incorrectos quedaron olvidados, mezclados o reutilizados. Planchets de distintos metales convivieron en los mismos espacios. Máquinas ajustadas para un material recibieron otro. El resultado fue una pequeña cantidad de monedas que simplemente no deberían existir. Los coleccionistas que venían estudiando los centavos de 1940 fueron los primeros en notarlo. Ya habían aprendido a mirar más allá de la fecha. Sabían que el verdadero valor no estaba en el año, sino en los detalles invisibles. Peso, sonido, color, magnetismo. Cuando algunos centavos de 1942 no se comportaban como debían, las alarmas se encendieron. Algo estaba mal, y cuando algo está mal en una casa de la moneda bajo presión, lo raro nace. Uno de los grandes misterios del 1942 es la composición. Existen centavos de ese año que presentan características anómalas, piezas que parecen adelantarse o retrasarse en el tiempo. Algunos muestran propiedades magnéticas que no corresponden al bronce tradicional. Otros tienen tonos, densidades y respuestas físicas que desconciertan incluso a expertos. Estas monedas no se descubrieron de inmediato. Pasaron años, incluso décadas, circulando, guardadas en frascos, heredadas sin saber lo que realmente eran. Cuando finalmente llegaron a manos de especialistas, el impacto fue inmediato. Un centavo incorrecto que sobrevive no es solo una curiosidad. Es una prueba física del error humano dentro de un sistema gigantesco. Es la evidencia de que incluso en uno de los momentos más vigilados de la historia, algo se escapó. Y cuando eso ocurre, el mercado responde con fuerza. Las subastas comenzaron a registrar cifras que parecían absurdas para un centavo. Miles de dólares por una moneda de apariencia humilde. Luego decenas de miles. En algunos casos extremos, dependiendo de la composición exacta, la condición y la certificación, los precios escalaron a niveles que pocos habrían imaginado. Todo porque ese pequeño disco metálico había nacido en el metal equivocado y había sobrevivido para contarlo. Pero el valor del centavo de 1942 no es solo económico. Es narrativo. Representa el momento exacto en que la moneda deja de ser un objeto cotidiano y se convierte en un testigo histórico. Cada ejemplar raro de este año cuenta una historia de prisa, de escasez, de decisiones tomadas a contrarreloj. Es el reflejo directo de una nación adaptándose para sobrevivir. Los coleccionistas más avanzados entienden que 1942 es el puente. Sin 1940, nadie habría estado mirando. Sin 1942, el impacto de los años siguientes no tendría el mismo peso. Aquí se establece una lección clave: cuando un sistema cambia, los errores no desaparecen, se multiplican. Y algunos de esos errores se vuelven leyendas. A medida que más piezas eran estudiadas y autenticadas, se empezó a notar un patrón inquietante. No todos los errores eran iguales. Algunos parecían simples descuidos. Otros indicaban problemas más profundos en la logística y el control de materiales. Esto elevó aún más el interés, porque ya no se trataba de una sola moneda rara, sino de un conjunto de anomalías conectadas por el mismo contexto histórico. La emoción entre los coleccionistas creció. Revisar un centavo de 1942 se convirtió en un ritual. Pesarlo. Probarlo con un imán. Compararlo con otros años. Lo que antes era un acto rutinario ahora podía cambiar una vida. Y esa posibilidad es lo que alimenta la obsesión. Sin embargo, incluso con toda esta locura, el centavo de 1942 no representa el punto máximo. Es impresionante, sí. Es histórico, sin duda. Pero su verdadero papel es preparar el escenario. Mostrar que la guerra no solo cambió los metales, sino también el destino de ciertas monedas. Mostrar que cuando una moneda incorrecta logra escapar al control, su valor no tiene techo inmediato. El cierre de esta historia apunta hacia adelante. Porque si 1942 fue el caos, el ajuste, la improvisación, lo que vino después fue aún más extremo. Al finalizar la guerra, la Casa de la Moneda tuvo que volver a adaptarse, corregir errores y enfrentar las consecuencias de años de presión constante. Y en ese proceso, nació un centavo que llevó la locura a otro nivel. El centavo de 1942 enseña que el valor no siempre nace de la perfección, sino del error en el momento equivocado. Enseña que la historia se puede tocar con los dedos.
Y deja claro que el récord todavía no ha sido alcanzado. La verdadera explosión está esperando justo después del final de la guerra, en una moneda que tomó todo este caos y lo transformó en una leyenda aún mayor. Moneda número 3, penny de 1946. El centavo de 1946 llega como un suspiro colectivo después del caos. La guerra ha terminado, las fábricas vuelven a producir para la vida cotidiana y la casa de la moneda intenta transmitir una sensación de normalidad. Para la mayoría de las personas, este penny representa exactamente eso: estabilidad, rutina y millones de monedas idénticas circulando sin levantar sospechas. Pero esa aparente calma es engañosa. Bajo la superficie de este año se esconden errores heredados, decisiones apresuradas y descuidos silenciosos que convierten al centavo de 1946 en una de las monedas más peligrosas para los coleccionistas casuales. Después de lo ocurrido en 1942, el sistema de acuñación nunca volvió a ser el mismo. Aunque el público percibía el regreso al cobre tradicional como una señal de orden, la realidad interna era distinta. Las prensas seguían ajustándose, los operarios trabajaban con materiales que no siempre cumplían estándares consistentes y los controles de calidad aún arrastraban debilidades del periodo bélico. El penny de 1946 nace justo en ese punto intermedio, cuando todos creen que lo peor ya pasó, pero los errores todavía siguen vivos. Lo que hace especial a este centavo no es un solo defecto llamativo, sino una combinación de factores que lo vuelven traicionero. A simple vista, la mayoría de los ejemplares parecen comunes. El diseño de Lincoln es familiar, el peso parece correcto y el color del metal no despierta alarmas inmediatas. Precisamente ahí está el peligro. Muchos de los ejemplares más valiosos de 1946 fueron ignorados durante décadas porque no gritaban rareza, susurraban anomalía. Uno de los grandes problemas de ese año fue la herencia de planchets inconsistentes. Durante la transición posterior a la guerra, algunas láminas de metal no cumplían exactamente con las especificaciones previstas. Pequeñas variaciones en la aleación provocaron monedas ligeramente fuera de tolerancia, diferencias tan sutiles que solo los coleccionistas más meticulosos comenzaron a notar patrones extraños. Estas piezas circularon libremente, mezcladas con millones de centavos normales, creando una falsa sensación de abundancia que ocultaba una escasez real. A esto se suman errores de acuñación que, en otro contexto, habrían sido detectados y retirados. Golpes débiles, desalineaciones leves, detalles incompletos en el retrato de Lincoln o en las letras del reverso pasaron desapercibidos porque el enfoque estaba puesto en producir volumen, no perfección. El país necesitaba moneda circulante, y rápido. Ese ambiente permitió que piezas defectuosas escaparan sin levantar sospechas, acumulándose silenciosamente en bolsillos, frascos y cajas olvidadas. El vínculo con 1942 es directo y fundamental. Muchos de los errores conceptuales nacen allí, la idea de que un pequeño desliz no importa cuando la prioridad es cumplir con la demanda. En 1946, esa mentalidad seguía presente, aunque ya nadie hablaba de guerra. Los coleccionistas más atentos comenzaron a darse cuenta de que ciertos defectos no eran aislados, sino la continuación de una cadena de decisiones tomadas años antes. El penny de 1946 se convierte así en un eco tardío del caos de 1942. Con el paso del tiempo, estas monedas empezaron a reaparecer en subastas y colecciones privadas. Al principio, los precios eran modestos. Muchos compradores no entendían qué estaban viendo exactamente. Pero conforme se documentaban más ejemplares y se comparaban características, surgió una verdad incómoda. Algunas variedades de 1946 eran mucho más escasas de lo que se había creído. El mercado, siempre atento a la rareza real y no a la percepción, comenzó a reaccionar. Las cifras empezaron a subir lentamente, luego de forma más evidente. Un centavo que durante años fue considerado común empezó a alcanzar cientos, luego miles de dólares, dependiendo de su condición y del tipo específico de error. Este cambio no fue repentino, fue el resultado de décadas de observación, estudios minuciosos y una comunidad numismática cada vez más consciente de que la normalidad de 1946 era solo una fachada. Lo más inquietante es que incluso hoy muchos de estos centavos siguen pasando desapercibidos. A diferencia de otros años donde los errores son dramáticos y fáciles de identificar, el 1946 exige paciencia, conocimiento y comparación. Por eso es tan peligroso para el coleccionista casual.
Es fácil pensar que no hay nada especial que buscar, y precisamente esa actitud ha provocado que piezas extremadamente valiosas hayan sido gastadas, perdidas o vendidas por centavos. Este año también marca un punto psicológico importante en el mercado. Para finales de los años 40, los coleccionistas ya habían aprendido una lección clave: los grandes valores no siempre están en los años obvios. El penny de 1946 refuerza esa idea y prepara el terreno para algo aún más grande. El mercado empieza a aceptar que una moneda aparentemente aburrida puede esconder una historia explosiva, y que los récords no siempre pertenecen a los años más antiguos. El relato de 1946 es, en el fondo, una historia de confianza mal colocada. Se confió en que la guerra había quedado atrás, en que los procesos habían vuelto a la normalidad y en que las monedas producidas eran todas iguales. Esa confianza permitió que errores reales sobrevivieran sin ser cuestionados. Décadas después, esa misma confianza se transforma en sorpresa, cuando los valores alcanzan cifras que nadie habría imaginado en su momento. Al analizar subastas modernas, se observa cómo ciertos ejemplares de 1946 generan una atención especial. No son monedas que atraigan titulares masivos, pero los expertos saben lo que significan. Cada aparición de una variedad rara despierta competencia, incrementa el precio y reafirma la idea de que este año es un campo minado para quien no presta atención a los detalles. El penny de 1946 no grita, pero castiga la ignorancia. Este capítulo también sirve como transición emocional. Después del dramatismo evidente de 1942, el espectador podría pensar que lo peor ya pasó. Sin embargo, 1946 demuestra que las consecuencias de un periodo caótico no terminan cuando se firma la paz. Persisten en formas silenciosas, acumulándose hasta que alguien las descubre. Esa continuidad histórica es lo que hace tan poderosa esta moneda dentro del relato completo. Al final, el centavo de 1946 rompe expectativas sin romper récords absolutos. Demuestra que el mercado estaba listo para pagar cifras enormes, que la mentalidad del coleccionismo había cambiado y que la atención al detalle se había convertido en una herramienta esencial. Pero también deja una advertencia clara: el mayor impacto aún no ha llegado. Aunque los años 40 esconden sorpresas monumentales, el récord definitivo pertenece a una moneda posterior, nacida en un contexto distinto, cuando todos creían que ya lo habían visto todo. Ese es el verdadero legado del penny de 1946. No solo su valor potencial, sino su papel como puente. Un puente entre el caos y la modernidad, entre la guerra y la confianza, entre la ingenuidad del coleccionista casual y la mirada afilada del experto. Es la moneda que enseña que la normalidad puede ser la máscara más peligrosa de todas, y que, a veces, las piezas más comunes son las que esconden las historias más caras. Moneda número 4, penny de 1954, el récord millonario. Cuando los coleccionistas escuchan 1954, casi nadie piensa en peligro, misterio o millones de dólares. No hay guerra, no hay cambio de metal, no hay caos histórico evidente. Y precisamente por eso este centavo es el final perfecto de esta historia. El penny de 1954 no grita rareza, la susurra. Durante décadas fue ignorado, pasado por alto, mezclado con millones de monedas idénticas que circularon sin levantar sospechas. Pero en silencio, este año estaba acumulando todos los ingredientes necesarios para romper un récord que nadie vio venir. Después de entender el 1940 y sus pequeñas diferencias invisibles, después del caos metálico del 1942 y los errores heredados del 1946, el 1954 aparece como una moneda que parece segura, estable, moderna. La Casa de la Moneda ya había recuperado el control, los procesos estaban refinados y la producción era masiva. Eso es lo que pensaban todos. Pero la historia real es que esa sensación de normalidad fue el camuflaje perfecto para uno de los errores más letales para el mercado numismático. En 1954 se acuñaron cientos de millones de centavos. La mayoría no valen más que unos pocos centavos hoy. Pero dentro de ese océano de cobre se escondían muy pocas piezas que no debían existir. Errores de cuño extremadamente sutiles, combinados con una conservación casi imposible, crearon una tormenta perfecta. No fue un error evidente como los del periodo de guerra, sino uno técnico, silencioso, detectable solo por ojos entrenados y confirmado décadas después por estudios avanzados. Aquí es donde el rompecabezas se cierra.
Los coleccionistas que aprendieron a mirar con lupa gracias a los estudios del 1940 empezaron a aplicar esa misma obsesión al 1954. Aquellos que entendieron que los errores no siempre nacen del caos, sino también de la rutina, comenzaron a revisar monedas que nadie más revisaba. Y lo que encontraron cambió el mercado para siempre. La pieza que rompió el millón no lo hizo solo por ser un error. Lo hizo por la combinación exacta de factores que rara vez coinciden. Primero, una variedad extremadamente escasa, conocida solo por un puñado de ejemplares auténticos. Segundo, un error de cuño que no afecta la estética general, sino la estructura misma del diseño. Y tercero, un grado de conservación tan alto que roza lo absurdo para una moneda que, en teoría, estaba destinada a circular. El estado de conservación fue clave. Este centavo no solo sobrevivió, sino que lo hizo prácticamente intacto. Sin desgaste visible, con brillo original, con detalles completos en zonas que normalmente se pierden incluso en monedas guardadas. Los expertos coinciden en que si esta misma moneda hubiera tenido un grado menor, el precio habría sido una fracción. Pero el mercado no paga solo por la rareza, paga por la perfección dentro de la rareza. La historia de la subasta es casi tan importante como la moneda misma. Durante años, el ejemplar estuvo en manos privadas, lejos del foco público. Cuando finalmente se anunció su aparición en una gran casa de subastas, el escepticismo fue inmediato. Un penny de 1954 superando cifras históricas sonaba exagerado. Pero a medida que se publicaron los informes de autenticación, los estudios metalúrgicos y las comparaciones con otros ejemplares conocidos, el tono cambió. De duda a expectación. De expectación a tensión. El día de la subasta, el centavo dejó de ser solo una moneda. Se convirtió en un símbolo. Cada puja no representaba solo dinero, sino décadas de conocimiento acumulado. Coleccionistas que habían ignorado los centavos modernos comenzaron a darse cuenta de que el error más grande había sido subestimarlos. Cuando la cifra cruzó el millón, no fue un accidente. Fue la confirmación de una tendencia que llevaba años gestándose en silencio. Este récord no puede entenderse sin los capítulos anteriores. Sin 1940, los coleccionistas no habrían aprendido que los pequeños detalles importan más que el año. Sin 1942, no existiría la conciencia de que los errores de acuñación pueden crear leyendas. Sin 1946, no se habría entendido que los errores pueden sobrevivir incluso cuando el sistema parece estable. El 1954 es la síntesis de todas esas lecciones. Aquí se refuerza la idea central de toda esta historia: los centavos más caros no son los más viejos, ni los más dramáticos, sino los más incomprendidos. El mercado evolucionó. Lo que antes se descartaba hoy se analiza. Lo que antes se consideraba común hoy se revisa con respeto. El penny de 1954 no ganó su valor por edad, sino por contexto, estudio y paciencia. Lo más inquietante de este caso es lo que implica para cualquiera que tenga monedas guardadas. Este centavo no fue descubierto en un cofre antiguo ni en una excavación histórica. Estuvo en colecciones normales, en cajas, en álbumes sencillos. Durante años, pasó de mano en mano sin que nadie sospechara su destino. Eso significa que el próximo récord podría no estar en un museo, sino en un cajón olvidado. El penny de 1954 redefine lo que significa buscar monedas valiosas. Ya no se trata solo de mirar fechas antiguas, sino de entender procesos, errores repetidos, patrones que solo se revelan con el tiempo. Cada centavo moderno que hoy parece aburrido podría ser la semilla de una historia futura. El mercado numismático ya no premia solo la antigüedad, premia el conocimiento. Este capítulo final no cierra la historia, la expande. Porque si un centavo de 1954 pudo romper el millón, entonces el concepto de moneda común deja de existir. Solo existen monedas aún no comprendidas. Esa es la verdadera lección de este récord. No mires tu cambio con prisa. Míralo con curiosidad. Porque la próxima historia millonaria podría estar esperando exactamente ahí, en el lugar más inesperado, fingiendo ser una moneda cualquiera.